Muy buenas tardes a todos y en este episodio vamos a tener una entrevista con la señorita Madame Calderón de la Barza, que nos va a hablar acerca de la sociedad en el siglo XIX. Un gusto tenerla aquí con nosotros y quisiéramos que nos hablara un poco acerca de la sociedad en el siglo XIX en México. Buenas tardes. Sí, pues hoy les voy a hablar acerca de la sociedad en el siglo XIX, desde mi punto de vista, ya que yo soy una extranjera. Madame, cuéntanos acerca de la sociedad en el siglo XIX. Estaba dividida por clases. Cuéntanos. Bueno, pues empecemos con este dato que les voy a contar. Si tú estabas en la calle, en el centro, por ejemplo, había muchos extranjeros y mucha gente de clase alta, pero también habían indios y gente que vendía los productos desde sus pueblos. Entonces, supongamos que de cada 100 habitantes veías unos 30 blancos, si no digamos que menos, extranjeros, había 22 castas y 60 indios. Bueno, pues empecemos creando un preámbulo de cómo era la sociedad en el siglo XIX en México. Empecemos con que había estado la Revolución Industrial y esto había facilitado la labor de un humano, ya no necesitaba tanto trabajo laboral, entonces había maquinarias y se podía importar y exportar productos. Esto favoreció a la economía del país, pero no tanto a la gente que se dedicaba a hacer artesanías y demás. También la sociedad estaba formada en clases sociales, estaba la criolla, donde estas personas no podían eh, llegar a un alto rango en la iglesia o en el ejército y esto los molestaba desde hacía años. Estaba también la burguesía, que era gente muy rica, que principalmente tenía sus propios negocios. También estaba pues la clase que dependía de la iglesia o del ejército. La clase popular, por supuesto que estaba contribuida por los que vendían la leche, por los indios, por los rancheros, por los sirvientes, por los obreros. También estaba la clase eclesiástica. Estos eran las personas que pertenecían a la iglesia, que formaban parte de la iglesia. Y estos tuvieron muchos cambios en este siglo, ya por las ideas de la gente y por algunas leyes que metieron como Juárez. Claro, tenemos que recordar que a mediados del siglo XIX Juárez decreta las leyes de reforma. Esto era la separación de la iglesia y del Estado y quedaron al acuerdo de que los bienes del clero formaran parte ahora del patrimonio nacional. Pues mira, sí había mucha diferencia social en México y hasta en las calles se notaba. Por un lado, yo podía ir a comprar vestidos caros de importados de sedas, joyas y en la calle podían haber gente divulgando, podía haber pobreza extrema y es algo que siempre ha habido. ¿Y cómo era el entretenimiento? ¿Qué hacían? Pues yo formaba parte de una clase social alta, era extranjera y mi esposo también. Y pues nos distraíamos con las corridas de toros, los gallos, el juego de pelota y más juegos y distracciones que venían de otros países. Obviamente esto solo se podían alcanzar a gente de clase social alta. La educación era fomentada en esas épocas. Sí, claro, el tema de la educación. Entonces, esto se contribuía así. Los niños que tenían dinero iba un tutor a su escuela y les enseñaba cosas básicas para que pudieran seguir con el negocio de la familia
y por otro lado a los niños que no tenían dinero iban a iglesias parroquiales, perdón, perdón, a escuelas parroquiales que formaban parte, por supuesto, de la iglesia, donde les enseñaban a sumar y a leer. Y, y la religión católica. Y a las niñas iban a escuelas especializadas para niñas, donde les enseñaban cosas para ser mujeres y para saber comportarse como damas. Y de cultura que había revistas, había periódicos, había libros. Cuéntanos. Ah, sí, qué bueno que has investigado esto. Mira, había un italiano que se llamaba Claudio Linati que introdujo la litografía en México a principios del siglo XIX y él escribió un semanario que se llamaba El Iris, que hablaba acerca de la religión y asuntos que se tomaban como importante en esa época. Y luego existió el Mosaico, que retrataba la vida cultural, que esto era más avanzado, ya no se basaba tanto en la religión católica. Entonces eran descubrimientos científicos, de descripciones de otros países, habían biografías de gente importante y después surgió otro semanario que se llamaba El Mexicano, que contribuyeron varios mexicanos para crearlo y el tema de este era que no puros extranjeros ni viajeros escribían acerca de México, sino también gente que era mexicana y que siempre había vivido aquí. ¿Y a dónde salían? ¿A qué lugares iban? Pues la Alameda o el Paso de Bucareli eran lugares concurridos, ahí íbamos los domingos o días de fiesta con nuestros carruajes a dar la vuelta y ahí también vendían los indios flores y muchas cosas. Era un lugar muy concurrido. ¿Y qué tipo de arte había? ¿Era el barroco acaso? No, Azul, en lo del arte barroco te equivocas, era el arte neoclásico el que estaba en el siglo XIX y en México hay varios ejemplos acerca de eso en la arquitectura. ¿Cómo eran las familias mexicanas desde tu punto de vista y cómo eran las personas? Pues mira, yo siempre creí que los mexicanos siempre fueron muy unidos, que todo era muy entre familia, que había valores. Y mira, bueno, pues yo a las mujeres en México las veía que no tenían alguna prisa por casarse como en otros países como en España, donde todo el mundo quería alcanzar un alto rango social y eran muy educadas, tenían buenos modales, pero lo que fallaba era la higiene que tenía el lugar. Bueno, gracias por esto, Madame Calderón, y hasta luego. Claro, hasta luego y un placer hablar con ustedes. Espero que hayan aprendido algo. Espero que hayan disfrutado de un episodio más. Gracias. Los dejamos con un video de fotos del siglo XIX en México.